Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy vamos a tratar el tema cambio climático, porque en París hace unos días se encontraron delegaciones de todas partes del mundo y firmaron por primera vez en la historia un pacto universal. La convención se llamó COP21, fue la convención marco sobre cambio climático y acordaron 195 países implementar medidas para disminuir y evitar que la temperatura suba 2 grados en todo el globo. El 55% de esos países debe ratificarlas en el orden interno y las medidas podrían comenzar a estar en vigor en el 2016. Sobre esa temática, después de quien hace posible el encuentro. Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. Nous sommes tous menacés. Vivons des idées. That because of our activities, La planète se réchauffe. Les espèces disparaissent. Hombres y mujeres son expulsados de sus casas. Parce qu'ils n'ont plus de nourriture. d'eau potable. No entanto, há soluções concretas. Jobs. Betere verdeling. more sharing. एक रौनक मुस्तकबिल के लिए उम्मीद भी है. À Paris, en 2015, À Paris en 2015, les gouvernants du monde entier On s'est réunis. ومتسيسين التنين. والعمل معا untuk menjadikan Paris 2015 в борьбе с глобальным климатическим изменением. Nous comptons sur vous. Мы рассчитываем на вас. Contamos contigo. إننا نعول عليكم. 我们对您给予厚望。 Contiamo su di te. أنا سمخيم عليكم. Nous comptons sur vous. We're counting on you. La COP21 alcanzó un histórico acuerdo en París. Se escucharon los aplausos durante la aprobación unánime del Acuerdo Climático Global, un torrente de emociones entre los delegados que sacrificaron sus horas de sueño para lograr algo que ha eludido a la comunidad internacional desde hace más de 20 años. Se trata de un pacto que compromete a casi 200 países para reducir las emisiones de carbono. El presidente de la conferencia, Laurent Fabius, notablemente emocionado, anunció la adopción del acuerdo. Es un martillo muy pequeño, pero creo que logrará grandes cosas. Bajo el nuevo acuerdo, todos los países se comprometieron a reducir las emisiones de efecto invernadero, mantener el incremento de la temperatura mundial por debajo de 2 grados centígrados y esforzarse por llegar hasta 1,5 grados centígrados. Además, se estableció un mínimo de $100.000 millones al año de financiación climática para los países en desarrollo, con el compromiso de contribuir con fondos adicionales en el futuro. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmó que el pacto prevendrá las nefastas consecuencias del cambio climático. El principal negociador de China reconoció lo difícil que han sido las negociaciones, así como el nivel de compromiso alcanzado. El acuerdo no es perfecto y existen áreas que deben mejorarse, pero esto no debe impedir que todos emprendamos una histórica marcha hacia el futuro. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw you. Durante el transcurso de la COP21 se vivieron momentos de tensión. Se vivieron momentos de tensión ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo. Las máximas autoridades de la cumbre brindaban sus puntos de vista optimistas, pero los manifestantes y participantes no lo veían tan posible. Las negociaciones están diluyéndose hacia la ambición del acuerdo, hacia temas de financiación también, por una parte, y por otro lado los países ricos, es decir, aquellos responsables del cambio climático, no quieren hacerse responsables de aquellos efectos devastadores que están ocurriendo en otros países. Un acuerdo amplio era el objetivo de la presidencia de la Cumbre del Cambio Climático, en manos de Francia, que presionaba a los negociadores para llegar a un texto final lo antes posible. Yo creo que el escenario está listo. Hay disposición. También pienso que hay negociadores que quisieran desacelerar el proceso. Mi esperanza es que el impulso que hemos creado y una buena negociación en los próximos días nos permita superar esos obstáculos y ya para el final de la semana podamos tener un acuerdo. Y ahora Pino Solanas nos cuenta cómo la delegación argentina cede al lobby petrolero y bloquea las negociaciones. Actitudes mezquinas de las grandes potencias que no quieren financiar la deuda ecológica, están también las posiciones oportunistas. América Latina tiene una posición favorable a llegar al 100% de energías renovables hacia el año 50. Pero nuestro país, sorprendentemente, y ha sorprendido acá toda la comunidad que está en estos temas, ha colocado una posición de enorme intransigencia, muy obstruccionista. La jefa de la delegación argentina, Fabiana Lobuso, no se mueve de sus posiciones, que está entre las 14 posiciones o propuestas más pobres presentadas en esta cumbre. Está Argentina haciendo asociación con Venezuela y Arabia Saudita, expresando lo que le conviene a la gran comunidad y las grandes transnacionales petroleras mundiales. Esto está lejos de lo que fue Argentina en aquella cumbre de Kioto presidida por el argentino Estrada Ulloa, que marcó una línea que fue seguida por la mayor parte de nuestros países. Nosotros estamos presentando en esta cumbre la propuesta que demuestra que en el año 50 Argentina puede tener 100% sus energías renovables. Demuestra nuestra propuesta cuáles son las fuentes de financiación y demuestra que es mucho más económico y viable para nuestro país las energías renovables que no la propuesta de fracking, la propuesta de centrales nucleares y la propuesta de usinas eléctricas a carbón, que es el proyecto argentino. Atención, estimados amigos y compañeros, acá se libra una enorme batalla cultural.
¿Se ha logrado alcanzar realmente en la cumbre de París un acuerdo histórico? Creo que sí que es un éxito y que va a haber un antes y un después. A esta cumbre llegan todos los países, pero sobre todo los actores fundamentales llegan con compromisos. Un acuerdo muy poco ambicioso y no se compromete prácticamente a nada. No se habla, por ejemplo, de la necesidad de dejar reservas fósiles en el suelo y hacer una transición energética hacia fuentes renovables. Es un acuerdo de mínimos y como tal hay que tomarlo. ¿Qué es lo más importante de este acuerdo? Es la voluntad de no superar los 2 grados e incluso el acicate a no llegar ni siquiera a 1,5 grados más de temperatura de la actual. Lo más importante es que todos los países del mundo reconocen que el cambio climático es una amenaza. Que todo el mundo asume que hay que reducir las emisiones. Ese es el acuerdo más importante. ¿Y qué deben hacer los países a partir de ahora? Lo que haría falta ahora es que los países asuman compromisos mucho más ambiciosos dentro de su capacidad de gobierno para acometer las reducciones de gases de efecto invernadero. Necesitamos, pero tremendamente, el cambiar nuestros usos y maneras de obtener la energía. Si estas energías basadas en combustibles fósiles ya no nos traen el desarrollo que queremos, y está claro, el ejemplo de China estos días era manifiesto, pues no queda más remedio que buscar fuentes alternativas. Lo que hay que transmitir, el mensaje es que el cambio climático no es algo al 2100, sino es algo que ya está pasando. Y mientras se desarrollaba la COP21, activistas ecologistas denunciaron violaciones a derechos humanos. Dijeron que ha estado marcada por la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades francesas a los manifestantes. Sara oculta su rostro, no quiere que las autoridades francesas la reconozcan. Hace una semana fue detenida en una manifestación climática en la que denuncia vulneraron sus derechos. En ningún momento se nos leyeron nuestros derechos, en ningún momento pudimos llamar a nuestro abogado, a pesar de que yo le había dado el nombre y el número de teléfono. Pedí abogado de oficio por si no podían dar con mi abogado, tampoco lo llamaron, tampoco tuve acceso. Esta estudiante española pasaba por la Plaza de la República y fue detenida e incomunicada durante 24 horas, en las que asegura fue amenazada por los agentes policiales. Lo peor eran las burlas de los policías, que para no dejarte descansar, cada vez que pasaban o gritaban o empezaban a hacer ruido, las risas de "oh, 4 chicas aquí, ¿qué habréis hecho?". Nos propusieron lanzarnos un poquito de gas lacrimógeno para dormir mejor, o ponernos la esposa para dormir mejor. Nos ponían como fotos en el cristal de la celda. A las puertas de la cumbre del clima, Josefina fue expulsada y retenida por mostrar varias pancartas. Es que Francia ha prohibido todo tipo de protestas tras los atentados terroristas del 13 de noviembre. Nosotros hemos venido ayer aquí a hacernos una foto delante de las banderas de los países que están interviniendo y nos han retenido. Ellos lo llaman retener, pero no podíamos ir a ningún lado. Nos han quitado nuestro carnet de identidad y han estado haciendo chequeos con las listas de la Interpol para ver si estábamos nosotros en las listas. Las detenciones han marcado la cumbre del clima y la cifra ha superado los más de 400 detenidos y decenas de registrados sin autorización judicial contra activistas climáticos. Hay preocupación por el estado de emergencia y el efecto que ha tenido esta situación durante las protestas. Claro que entendemos a la policía y a la sociedad francesa. Están negociando con nuestro clima. Están negociando con nuestro modo de vida. Están negociando con nuestros recursos naturales. Están negociando con nuestra salud. Están negociando por encima de nuestras posibilidades. Necesitamos un tratado ambicioso y justo. Permitir el aumento de 1,5 grados y jugar con nuestro futuro. Las personas somos más importantes que los negocios. Hay que sacar a las corporaciones de las negociaciones. Por eso, un acuerdo vinculante es imprescindible. Contigo. Únete a la revolución energética. Únete, amigos de la Tierra.
nombre es Antonella Bagliente, soy de Argentina, soy vicepresidenta del Parlamento Mundial de Jóvenes por el Agua y también parte del equipo coordinador del programa Set Zero, Agua para Gran Chaco, en Argentina. Estamos trabajando mucho tratando de comprometer a más jóvenes para que trabajen en el sector del agua, ya que consideramos que, por un lado, es nuestro derecho como ciudadanos poder ser parte de la toma de decisiones que concierne a nuestro futuro y a nuestro presente, y además creemos que tenemos mucho para ofrecer. Hemos demostrado a lo largo de todos estos años que las organizaciones juveniles que están trabajando en agua y en cambio climático han hecho un impacto muy grande en todos los países, movilizando a la población, creando conciencia, influyendo en políticas públicas también, y es por eso que estamos convencidos de que es el camino para que de una manera intergeneracional podamos abordar la resiliencia al cambio climático de una manera más integral. Y vamos a ver un video donde niños y niñas expresan su preocupación sobre el tema de cambio climático a los líderes mundiales. I'm a bit nervous that the world is getting destroyed. We are experiencing very hot summers and very cold winters. Que van desapareciendo los glaciares. 都呼吸不到新鲜的空气。 We have people cutting down trees almost every day. We have people starting wildfires. Vivimos en un ambiente que está constantemente lleno de humo. Everyone is the source of climate change. El cambio climático es el cambio que se produce en la Tierra porque la gente está contaminando mucho la Tierra. Y no hay un clima establecido. Some of the animals that live in the wetlands, they are dying. Usually, summer people plant maize, but because there wasn't much rain during that time, there was devastation to the crops and people were left hungry. अब गाउँ घरमा फ्याक्ट्री बसाएको भएर त्यसको त्यो फ्याक्ट्रीको असरले गर्दा हाम्रो गाउँमा I don't know anything about climate change. If I grow up when there is no green, what would I tell my children? There will be deserts everywhere, and that's my worst fear. त्यसले गर्दाखेरि हामीले खाना पाउँदैनौँ. 我会带我的家人离开这里，因为这里的空气实在是太不好了。 Creo que si seguimos así cuidando el medio ambiente, quizás podríamos estar de la forma anterior y ser mejor. I'll tell them to make sure that the world is clean. To tell everyone to stop polluting. Que al igual que las personas tenemos derechos que son respetados, ¿por qué no la naturaleza tener derechos? Teach people out there that a tree has value when it's standing tall, when it's anchored in the ground as it should be. 应该让我们离岛上电视，让我们县里的人都知道要爱护环境。 When you do actions, people will say that if our president is doing this, then we should also be doing it. So you shouldn't just tell them plant trees, recycle and things. They should see you do it, so that they're like, if he's doing it, if he's not too big to do that, we can also do it to save our climate. All the stuff that we don't need, that we throw away, do stuff with that we don't need, put in a rocket, shoot through the sun. This is not the time to just talk and talk, but this is the time to put action into our countries, into our societies, and look for ways that are going to sustain our lives. We are the youth, and your decisions are what will help us go to a greener future. Y el Papa Francisco se suma a las voces que piden hacer algo para detener el calentamiento global. El Papa Francisco llama a atender el calentamiento global. Hace referencia a los problemas del calentamiento global durante su gira por África y previo a la celebración de la COP21 en París. La COP21 es un paso importante en el proceso
de desarrollo de un nuevo sistema energético que dependa al mínimo de los combustibles fósiles, busque la eficiencia energética y se estructure con el uso de energía con bajo o nulo contenido de carbono. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos ante el gran compromiso político y económico de replantear y corregir las disfunciones y distorsiones del actual modelo de desarrollo. Los 195 países reunidos en esa ciudad aprobaron un acuerdo final. Pasamos de una postura donde el cambio climático era una teoría para muchos equivocada, más el retroceso del gobierno de Bush y el boicot irracional de los anticambio climático, al momento donde los datos y los hechos ya no permiten negar este problema. A partir de que se realizan mediciones confiables, la temperatura ha aumentado 0.8 grados centígrados, que como todos sabemos, ha sido producida en gran medida por los gases de efecto invernadero resultantes de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Algunos efectos ya los estamos viviendo, pero solo es el inicio. Cada vez podríamos ver más afectada la agricultura, por lo tanto, el abastecimiento de alimento. Veríamos olas extremas de calor y más sequías. El nivel del mar aumentará. Si es de forma gradual, los efectos no serían tan catastróficos como si se hace de forma abrupta. Los eventos del clima serán más comunes y más intensos, lo que también va a afectar la disponibilidad de agua potable, entre muchos otros efectos. Por eso son tan importantes los acuerdos tomados durante la COP21. Este es el primer acuerdo en la historia en el que tanto naciones desarrolladas como países en vías de desarrollo se comprometen a gestionar ya la transición hacia una economía baja en carbono. Establece el objetivo de lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga bastante por debajo de los 2 grados centígrados y compromete a los firmantes a realizar esfuerzos para limitar el aumento de las temperaturas a 1.5 grados en comparación con la era preindustrial. Para lograr estos objetivos, los países se comprometen a fijar cada 5 años sus objetivos nacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Que el texto final, firmado en París, tiene efectos jurídicos sobre los países que están comprometidos con este pacto. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, primero, hacernos conscientes de nuestros hábitos y ver que todos requieren del uso de energía. Investigar y saber que hoy hay muchos cambios tecnológicos que hacen que podemos eficientar el uso de la energía. Buscar también promover las energías renovables y, como siempre, educarnos más y mejor. Invertir en ciencia y tecnología e impulsar a que más mexicanos se enfoquen en estas áreas. Es tiempo de que cambie nuestro enfoque. El énfasis lo tenemos que hacer en lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros y no en la problemática tan dramática como esta pueda ser. Y también vamos a hacer una revisión sobre las propuestas de los latinoamericanos en la COP21. Los presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa respectivamente, lideraron las propuestas de Latinoamérica en la COP21. El mandatario boliviano hizo un llamado a todos los pueblos y gobiernos del mundo para que cese la destrucción del planeta e hizo entrega del manifiesto,
un documento que aporta ideas para la salvación de la Tierra frente al calentamiento global. Denunció que el capitalismo ha sido el modelo que ha generado el inicio de la devastación del medio ambiente. No podemos mantener el silencio cómplice frente a la catástrofe a escala planetaria que se avecina, y tampoco podemos hablar de prudencia cuando estamos en el umbral de la destrucción asegurada. El capitalismo ha fomentado, ha introducido y ha impulsado en los últimos 2 siglos la fórmula más salvaje y destructiva de nuestra especie, convirtiendo todo en mercancía para beneficio de unos cuantos. Los países más poderosos tienen la mayor responsabilidad en la contaminación y el cambio climático en el planeta, sostuvo este lunes el presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante su exposición en la cumbre. Indicó que el efecto del consumo mundial domina la tecnología y la eficiencia energética. Un habitante de los países ricos emite 38 veces más CO2 que un habitante de los países pobres. Ello no quiere decir que no existan afectaciones ambientales ligadas a la pobreza, tales como erosión de suelos o falta de tratamiento de residuos sólidos, pero cabe indicar que esa contaminación de los pobres los golpea a ellos localmente, no globalmente. Además, la eficiencia energética entre los países ricos y pobres es aún abismal y se ha incrementado de 4.2 a 5.1 veces entre 1971 y 2011. Nos estamos yendo, nos encontramos hasta la semana que viene, donde vamos a profundizar este tema de la COP21. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.